El resentimiento silencioso es uno de los dolores emocionales más destructivos que puede cargar un ser humano, porque no siempre grita, no siempre explota y no siempre se ve claramente por fuera. A veces vive escondido detrás de una sonrisa, detrás de la indiferencia o detrás de años de silencio emocional. Hay personas que nunca hablan de lo que les dolió, pero siguen reaccionando desde ese dolor todos los días. El resentimiento silencioso ocurre cuando alguien guarda heridas, injusticias, humillaciones o decepciones que nunca logró procesar sanamente. En lugar de expresar el dolor con honestidad, lo va acumulando lentamente por dentro. Y aunque la vida siga avanzando, emocionalmente algo queda atrapado. En la literatura de A.A., el resentimiento ocupa un lugar central. El libro grande dice algo muy fuerte: que el resentimiento es el ofensor número 1. También explica que destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Esa afirmación parece exagerada hasta que uno empieza a observar cómo el resentimiento puede consumir la mente, las emociones y hasta la manera de ver la vida. Porque el resentimiento silencioso no solo recuerda el pasado, también distorsiona el presente. La persona empieza a vivir emocionalmente a la defensiva. Desconfía más, se irrita fácilmente, interpreta muchas cosas como ataques, o vive emocionalmente endurecida. Y muchas veces ni siquiera entiende por qué. El doctor Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva, explicaba que las emociones dolorosas, prolongadas, terminan afectando la manera en que una persona interpreta la realidad. El resentimiento puede hacer que alguien vea rechazo donde no lo hay, amenaza donde no existe o desprecio incluso en situaciones neutras. Es como usar lentes oscuros durante tantos años que la persona termina creyendo que el mundo realmente perdió la luz. Muchos alcohólicos y adictos conocen profundamente esta experiencia. Algunos cargan resentimientos hacia padres, parejas, abandono, humillaciones, traiciones o incluso hacia sí mismos. Y aunque intentan seguir adelante, el dolor sigue vivo debajo de la superficie. Entonces aparece el alcohol, la droga, la evasión, la agresividad, la frialdad emocional o el aislamiento, porque el resentimiento silencioso muchas veces se convierte en una forma constante de sufrimiento interno. Y lo más triste es que hay personas que pasan décadas enteras cargando heridas que nunca aprendieron a expresar ni a sanar. El resentimiento silencioso es peligroso porque rara vez se queda quieto. Aunque la persona no hable de él, sigue afectando sus emociones, sus pensamientos y sus relaciones. Muchas veces se transforma en irritabilidad constante, en cinismo, en frialdad, en sarcasmo, en amargura, o en una tristeza profunda que la persona ni siquiera sabe explicar. Por fuera puede parecer alguien fuerte o indiferente, pero por dentro sigue existiendo dolor acumulado. El DSM-5-TR explica que experiencias prolongadas de estrés emocional, trauma interpersonal o conflictos no resueltos pueden afectar profundamente el estado emocional y las relaciones humanas. Cuando alguien vive mucho tiempo cargando emociones dolorosas sin procesarlas sanamente, su sistema emocional puede permanecer atrapado en estados constantes de tensión o defensa. Por eso algunas personas reaccionan exageradamente ante situaciones pequeñas. No reaccionan solo al presente, también reaccionan al dolor acumulado del pasado. Una metáfora sencilla sería pensar en una herida que nunca se limpió correctamente. Por fuera puede parecer cerrada, pero por dentro sigue infectada. Así funcionan muchos resentimientos silenciosos. La persona dice: ya lo superé, ya no me importa. Eso pasó hace años, pero sus reacciones muestran otra cosa. Se endurece emocionalmente, no confía, se aleja, o explota desproporcionadamente cuando algo toca la herida. En recuperación esto es muy importante entenderlo, porque muchos alcohólicos descubren que el alcohol no era solamente un problema de bebida. También era una forma de anestesiar resentimientos profundos. Resentimiento hacia la vida, hacia otras personas, hacia la familia, hacia la infancia o incluso hacia sí mismos. Y cuando desaparece la sustancia, muchas veces el resentimiento sigue ahí. Por eso A.A. insiste tanto en el inventario moral, el perdón y la honestidad emocional.
no porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque guardar resentimiento termina enfermando emocionalmente a quien lo carga. El doctor Gabor Maté explica que las emociones reprimidas durante mucho tiempo pueden afectar incluso el cuerpo físico. Estrés constante, tensión emocional y resentimientos acumulados pueden aumentar ansiedad, agotamiento y deterioro emocional. Porque el cuerpo también carga lo que la mente no logra soltar. Y eso puede verse claramente en personas que viven permanentemente tensas, irritadas o emocionalmente agotadas. El resentimiento silencioso muchas veces no destruye de golpe, destruye lentamente, va apagando la alegría, la confianza, la capacidad de conectar y hasta la esperanza. Una de las cosas más dolorosas del resentimiento silencioso es que puede cambiar la personalidad de una persona sin que ella lo note. Hay personas que antes eran abiertas y cariñosas y se volvieron frías, otras se volvieron desconfiadas, otras agresivas, otras emocionalmente distantes, no porque nacieran así, sino porque el dolor acumulado empezó a endurecerlas. Piensa en alguien que sufrió muchas humillaciones. Tal vez ahora reacciona con enojo ante cualquier crítica. O alguien que fue profundamente traicionado y ahora desconfía incluso de quien sinceramente quiere ayudarlo. Eso no siempre es maldad. Muchas veces es una herida tratando de protegerse. El problema es que las defensas emocionales que un día ayudaron a sobrevivir, después pueden empezar a destruir relaciones importantes. Por eso muchas personas resentidas terminan sintiéndose profundamente solas. Quieren amor, pero desconfían. Quieren cercanía, pero se protegen emocionalmente. Quieren comprensión, pero reaccionan desde el enojo. Y así el resentimiento empieza a construir muros invisibles alrededor del corazón. En AA, muchas personas descubren algo muy duro, que el resentimiento no solo lastima a quien lo provocó, principalmente destruye a quien lo carga, porque la mente vuelve una y otra vez al dolor, a la injusticia, a la humillación, a lo que debió haber sido. Y eso consume muchísima energía emocional. Los principios espirituales enseñan algo profundamente humano. Guardar odio y resentimiento prolongado termina endureciendo el corazón y robando paz interior. No porque el sufrimiento vivido no importe, sino porque vivir atrapado permanentemente en él termina destruyendo lentamente la capacidad de vivir el presente. Eso no significa negar el dolor, ni justificar abusos, ni fingir que nada pasó. Significa reconocer que una persona necesita aprender a procesar el dolor sin quedarse atrapada para siempre dentro de él. Y eso requiere valentía emocional, porque algunas personas prefieren seguir resentidas antes que enfrentar la tristeza que existe debajo del resentimiento. Muchas veces debajo del enojo hay dolor, hay abandono, hay vergüenza, hay sensación de no haber sido amado correctamente, y tocar esas heridas da muchísimo miedo. Pero también ahí empieza muchas veces la verdadera recuperación emocional. Cuando alguien deja de usar el resentimiento como armadura permanente y empieza poco a poco a mirar honestamente su dolor interior. Superar el resentimiento silencioso no significa olvidar el pasado, ni volverse ingenuo. Significa dejar de permitir que las heridas antiguas sigan controlando completamente el presente. Y eso es un proceso profundo, porque hay dolores que marcaron años enteros de vida. Traiciones, abandono, violencia, humillaciones, pérdidas. No se trata de minimizar nada de eso, pero sí de entender algo importante. Una persona puede haber sido herida profundamente y aún así necesitar sanar para no seguir destruyéndose emocionalmente. En recuperación esto es fundamental. Muchos alcohólicos llegan llenos de resentimiento, algunos contra otras personas, otros contra sí mismos. Y mientras ese resentimiento sigue vivo, la mente permanece atrapada en tensión constante. Por eso el trabajo emocional y espiritual se vuelve tan importante. Aprender honestidad, aprender humildad, aprender a expresar dolor sin destruir, aprender a dejar de alimentar mentalmente ciertas heridas todos los días. Eso no ocurre rápido. Es más parecido a rehabilitar una lesión profunda. Hay días donde la herida duele otra vez, días donde vuelve el enojo, días donde parece imposible soltar. Pero poco a poco el corazón puede dejar de vivir completamente, dominado por ese dolor,
Una metáfora sencilla sería imaginar a alguien cargando piedras pesadas en una mochila durante años. Al principio se acostumbra al peso, incluso cree que puede seguir así para siempre. Pero lentamente el cuerpo se desgasta. Así vive mucha gente resentida emocionalmente. Se acostumbró al dolor, a la tensión, al enojo silencioso. Y ya ni siquiera recuerda cómo se siente vivir con paz interior. Pero cuando alguien empieza a soltar poco a poco esas piedras emocionales, algo cambia profundamente dentro de él. Empieza a respirar distinto, a reaccionar distinto, a relacionarse distinto. No porque el pasado desaparezca, sino porque el dolor ya no gobierna completamente su vida. Y quizá una de las enseñanzas más importantes de todo esto es esta. El resentimiento silencioso puede parecer protección, pero muchas veces termina convirtiéndose en una prisión emocional. Y aunque sanar heridas profundas requiere tiempo, conciencia y valentía, el corazón humano puede volver a encontrar algo que muchos creían perdido: tranquilidad interior. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Si este contenido te está ayudando o te deja algo para pensar, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos temas. Búscame en TikTok con el mismo nombre, Emociones y Sobriedad.